Buenas noches, mis hermanos, a esta semana de santificación que empezamos el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, gracias por el esfuerzo que ustedes han decidido hacer. Para los que no pudieron asistir el día de hoy, se va a compartir el link en el grupo de WhatsApp, por favor, de la transmisión en vivo. Podamos estar todos en un mismo sentir. Gracias a Dios que podemos tener estos tiempos. Y antes de empezar, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús por este tiempo que tú nos permites tener de ayuno, de oración, de escuchar tu palabra, de alabarte, de exaltarte. Porque solamente tú, Señor, eres digno y merecedor de toda la gloria. Permite, Señor, que nuestros oídos puedan escuchar y nuestro corazón pueda discernir todo lo que tú, oh Dios, tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias y te pedimos que tú nos dirijas a través de toda esta enseñanza, a través de todo este tiempo, Señor, que tú nos has regalado para estar contigo, para estar escuchándote, para estar meditando en ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos aquí para hablar de la palabra de Dios y durante toda esta semana vamos a estar llevando a cabo el tema una iglesia saludable. Todo este tema se va a desarrollar durante los 5 días, diferentes puntos que nosotros necesitamos entender, ¿verdad? Para que podamos llegar a ser una iglesia saludable o para que nos mantengamos siendo una iglesia saludable. El propósito, ¿verdad?, de toda esta semana va a ser resaltar los temas elementales para fundamentar un crecimiento firme, estable, pero también saludable. Y el día de hoy vamos a empezar, lunes 8 de septiembre, con el tema una iglesia saludable es cristocéntrico. Tenemos la necesidad de poder tener a Cristo como nuestro ser supremo, como nuestro centro, sin que nosotros podamos estar exaltando a nada ni a nadie más. El objetivo de esta enseñanza es resaltar la necesidad de crecer y permanecer ligados a la vid principal, que es Cristo Jesús. Su palabra nos dice, ¿verdad?, que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, y separados de Él nada podemos hacer. Por eso nos es necesario poder estar teniéndolo a Él siempre como nuestro centro, siempre como lo más importante. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 57 nos habla acerca de esto. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la palabra dice que sin Él, alejados de Él, nada podemos hacer, porque es Él el que nos da la victoria, es Él quien ha vencido en la cruz, venció a la muerte, y si venció a la muerte puede vencer a cualquier cosa, y por lo tanto nos puede dar la victoria sobre todo lo que haya en nuestras vidas. Como primer punto podemos ver que una iglesia fundamentada en Cristo, ¿verdad?, dice, ¿quién está fundamentalmente cimentada en Cristo? Número 2, permanece en Cristo. Y número 3, procura la unidad en Cristo. Vamos a ir desarrollando estas 3 premisas, estos 3 puntos fundamentales de una iglesia que es cristocéntrica. El primer punto, está fundamentalmente cimentada en Cristo. Efesios 2,
versículos del 19 al 20, nos dice: así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ya no somos invitados, ya no somos nada más como aquellos que ven de lejos. Nosotros ahora pasamos a ser parte de la familia de Cristo desde el momento en el que nosotros lo recibimos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Pero ojo, no es lo mismo hacer una oración de fe que tener la fe puesta en Cristo o tener a Cristo como nuestro Señor. Porque una persona pudiera incluso hacer a regañadientes, a fuerzas, esa oración, pero una persona que ha conocido verdaderamente el amor de Cristo lo hace precisamente con una devoción genuina, con un agradecimiento verdadero, por lo cual nosotros debemos estar cimentados en Cristo, sabiendo que a Cristo es al que servimos, sabiendo que nosotros hemos tenido vida y vida en abundancia gracias a esa entrega completa que Cristo tuvo en la cruz. Nosotros podemos tener muchos beneficios solamente cuando venimos a ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. La palabra de Dios dice que es para nosotros, para sus hijos, para su iglesia, la bendición de Dios. Cuando Jesús mismo le dice a una mujer que se acercó a él a pedir un favor para su hija, pero ella no pertenecía al pueblo de Dios. Y entonces Jesús le dijo que no era bueno darle el pan a los perrillos. Y ella misma le dijo: pero aún los perrillos se acercan debajo de la mesa de su amo para comer de las migajas, haciendo referencia a que también ella merecía esa bendición porque estaba creyendo en el amo y Señor que es Cristo Jesús. La palabra de Dios nos habla de que Él es el creador de todo, que todo es para Él, que todo es de Él, y dentro de ese todo estamos nosotros, sus hijos, su creación. Pero nos volvemos familia de Dios solamente cuando le recibimos en nuestro corazón. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo del 9 al 11, nos dice de la siguiente manera: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Tenemos que estar cimentados en Cristo, en la doctrina que desde el principio de su ministerio Jesucristo estuvo compartiendo a todos los que se acercaban a Él, incluso a los que Él se acercaba. Y esa doctrina nos habla de un amor verdadero, de un amor genuino, un amor que no tiene comparación. Por eso Él nos dejó la indicación de amarnos los unos a los otros, tal y como Dios nos ha amado. Tenemos que tener como fundamento los principios que Jesucristo nos dejó a lo largo de su vida física sobre esta tierra. El ejemplo que
cómo Él se acercó a ayudar, de cómo Él no escatimó nada de lo que el Padre le había dado para poder ayudar a las personas que estaban alrededor de Él. Una iglesia que está fundamentalmente cimentada en Cristo también se basa en lo que los discípulos enseñaban. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14 nos habla. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hubo? 12, ¿verdad? Dice, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ellos son los que aprendieron directamente de Dios, directamente de nuestro Señor Jesucristo. Fueron los primeros enviados. Ahora nosotros somos enviados solamente a esparcir toda la palabra que ellos habían recibido de nuestro Señor Jesucristo, para que todo mundo sepa que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, y para que toda rodilla se nombre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 2. Una iglesia que es cristocéntrica es firme en su fe. Fe, recordemos, ¿verdad?, que es la confianza que nosotros depositamos en nuestro Señor Jesucristo. No en nuestras fuerzas, no en lo que yo pueda hacer, no en mi ofrenda, no en mi sacrificio, sino en el poder de Dios. El salmista decía, mira, yo sé que tú no quieres sacrificio, que yo lo daría. Pero lo que tú quieres es un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón humilde, un corazón que verdaderamente confíe en ti, que no estemos buscando en una o en otra cosa o persona lo que queremos alcanzar. La segunda carta a los Corintios, en su capítulo 1, versículo 24, nos dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Nosotros, los que estamos en autoridad, los padres, los pastores, los líderes, no debemos abusar de la fe que usted tiene. Yo no puedo ir y decirle, mira, ofréndale esto al Señor, ten fe, actúa en fe, hazlo como una ofrenda, porque yo no sé sus necesidades. Sin embargo, Dios, que sabe sus necesidades, sí puede decirle, mira, ofréndame esto, y tú sabes que yo he abrir los cielos en bendición para ti, y aparte voy a reprender al devorador. Es en nuestro corazón donde debe nacer el anhelo de poder diezmar, el anhelo de poder ofrendar, el anhelo de poder dar nuestras primicias, sabiendo que primeramente el Señor va a reprender al devorador. Seguramente usted y yo en algún momento hemos visto cómo, a pesar de que trabajamos día y noche sin descanso, el dinero no rinde. Pero nos damos cuenta cuando analizamos nuestra forma de vida, y es que no ofrendamos, no diezmamos, no damos nuestras primicias, escatimamos nuestros recursos cuando se trata del Señor. Pero cuando hay que hermosear nuestra casa, cuando hay que comprar la pintura para Navidad, para que se vea bien bonita, cuando hay que comprar el clima, para cuando tenemos que comprar comida elaborada, pues queremos invertir en lo mejor. Sin embargo, cuando Dios nos dice, mira, mi casa está vacía, en mi casa no hay sustento, entonces ponemos muchas trabas.
Sin embargo, debemos actuar de acuerdo a la fortaleza de nuestra fe, al crecimiento espiritual que ya hemos tenido. Quitarnos de la mente, ¿verdad?, todas aquellas cosas que la gente dice acerca de los pastores. Ciertamente no podemos tapar el sol con un dedo. Hay muchos pastores de diferentes formas, algunos honestos, algunos no tantos. Entonces, sí, es necesario hacer las cosas sin mirar al hombre. El pastor seguramente va a rendir cuentas ante nuestro Señor. Pero ¿qué pasará cuando lleguemos allí ante nuestro Señor y Él nos diga: ¿por qué no me diste lo que te pedí? ¿Por qué no estuviste dispuesto como mi hijo que le pedía a su único hijo? ¿Por qué no estuviste dispuesto como estuve yo de entregar también a mi hijo unigénito? Y lo entregué por ti, sin ponerme a pensar, es un pecador empedernido. Es alguien que ni siquiera nunca va a querer reconocerme. Sin embargo, por ti, pensando en ti y en todos los demás, entregué por completo la vida de mi amado Hijo único. Nuestra iglesia debe ser cristocéntrica y permanecer en Cristo como punto número 3. Juan 15, versículos del 1 al 8, nos dice de la siguiente manera: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Si usted ha sembrado alguna vez algún árbol, me debe dar la razón, ¿verdad?, que necesitamos podarlo. El podar un árbol no es herirlo, el podar un árbol es fortalecerlo. ¿Por qué? Porque van a haber ramitas que se van a ir secando. Sin embargo, si esa ramita permanece junto al árbol, pegada al árbol, entonces las demás ramas que sí están llevando fruto van a verse disminuidas en su fuerza, porque las proteínas, las vitaminas, los nutrientes que el árbol necesita están queriendo reavivar las ramas secas. Pero cuando usted viene y corta esa ramita, el árbol obviamente dice: ya no debo dirigir nutrientes hacia allá, y lo dirige justamente hacia donde debe dirigirlas, a las ramas que están dando fruto, a esos lugares que el Señor quiere cargar todavía de un fruto más grande, más bonito, más frondoso. Y otra cosa que usted y yo debemos hacer con esa plantita es ponerle el abono correcto. La ceniza de carbón de madera en agua, ¿verdad?, con su sal, con su limón, se lo esparcimos a las plantas y son fortalecidas, e incluso sirven para ahuyentar las diferentes alimañas. Y es lo que el Señor nos está diciendo en estos primeros versículos: a aquel que lleva fruto le voy a quitar aquello que le está estorbando, voy a limpiarlo por completo, ¿verdad? Y sigue diciendo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuántos hemos recibido palabra de Dios? ¿Cuántos hemos perseverado en la lectura de su palabra? ¿Cuánto nos hemos fortalecido cuando hemos estado debilitados físicamente, emocionalmente, en la palabra de Dios y en cada una de sus promesas? Dios ya nos ha hablado a través de ello, pero ahora nos pide una cosa importante: permanecer en mí. Porque Dios sabe, ¿verdad?, que muchas veces las personas se van a acercar únicamente a Dios porque tienen una necesidad, y después de que Dios supla esa necesidad, se irán de nuevo.
Pero esas personas están pasando un riesgo tan grande que es perderse. Recordemos a aquellos 10 leprosos que fueron limpios por nuestro Señor Jesucristo. Y posteriormente solamente uno de ellos regresó a darle las gracias. Y él le pregunta, ¿no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Si Dios ya hizo algo por ti, si Dios ya te fortaleció, no te olvides de Dios, porque Dios nunca se ha olvidado ni se olvidará de nosotros. Por eso nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, podrán llevar esos frutos. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos urgentemente poder llevar esos frutos. Y sigue diciendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y lo más trascendental de todo esto es que para que esa vid naciera, la semilla tuvo que ser sembrada. Él mismo fue esa semilla, porque dice la palabra que para que la semilla lleve fruto debe morir, y el Señor Jesucristo murió y resucitó. Por eso Él lleva mucho fruto. Nosotros debemos morir a nosotros mismos, al yo necesito, al yo quiero, al yo quisiera, al yo me veo. Y entonces empezar a buscar las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos para verdaderamente llevar fruto. Y hoy hemos escuchado una de esas cosas tan importantes, que es no separarnos de Él. La palabra de Dios dice que ningún arma forjada, nada hecho por mano humana, ni siquiera por una mano celestial fuera de Dios, puede separarnos del amor de Dios. El diablo no puede separarnos del amor de Dios. Los que decidimos separarnos de Él somos nosotros mismos. Pero Dios siempre está allí, como dice Apocalipsis 3:20, está a la puerta, tocando, llamando. Y si alguien escucha, si alguien pone atención y abre la puerta, entonces Él entrará en él y cenará con él. Y entonces todo será esa abundancia que solamente es dada para el reino de los cielos. Y usted y yo, mi hermano, mi hermana, somos parte de ese reino de los cielos, porque somos parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero ojo, recordemos que también la palabra de Dios nos dice, todo lo que pidan en mi nombre, ¿verdad? Todo lo que pidamos en su nombre, es decir, es que Él esté de acuerdo con lo que estamos pidiendo. Si no está de acuerdo, no se va a hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seráis así mis discípulos. La pregunta es, usted y yo, ¿queremos glorificar a Dios con nuestras vidas? ¿Queremos engrandecer el nombre de Dios con todo lo que somos?
entonces debemos procurar llevar mucho fruto. ¿Y cómo podremos llevar mucho fruto? Permaneciendo en Él, escuchando su palabra, ser edificados por su palabra, por la palabra que Él mismo le dio a sus discípulos, a sus apóstoles. Ellos son el fundamento de la iglesia. Esas palabras proféticas que Él tiene, esas palabras de promesa. Y también, ¿por qué no? Su palabra dice, Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad. También la palabra que habla acerca de alguna reprimenda, de algún juicio, de alguna corrección, debemos tomarla. Por lo general queremos y decimos, yo quiero ser como David. No, yo quiero ser como Salomón. Yo quiero ser como Pablo. Yo quiero ser como Pedro. Pero nos podemos a ver solamente la parte radiante de esos personajes, ya cuando Dios había trabajado en ellos. Pero, ¿por qué no decir, bueno, si Pablo llegó a ser un excelente siervo de Dios, pero mira de dónde Dios lo sacó? De todo aquello que no le era agradable. Era un perseguidor de la iglesia, era un religioso empedernido, era un fariseo, una persona que solamente era pura apariencia, pero después conoció al Dios verdadero, conoció la verdad y fue libertado, porque su palabra así lo dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando Jesús encontró a Pablo en el camino hacia Damasco, dice la palabra que después se le pusieron a Pablo algo como escamas en sus ojos, pero nunca dice que Dios se la puso, sino que él en ese momento estaba reconociendo lo que Job años atrás, muchos años atrás, había dicho: de oídas te había oído, pero mis ojos no te habían visto, no lo habían conocido. Él era una persona que se basaba en las costumbres, pero no conocía al Dios verdadero. Pero cuando lo conoció, se enamoró de Él, se apasionó por Él y nunca lo abandonó, a pesar de cárceles, a pesar de naufragios, a pesar de haber sido castigado con latigazos, a pesar de casi haber sido sacado muerto, o de haber sido casi muerto a causa de las pedradas. Él nunca se echó para atrás, y es lo que Dios está pidiendo, no está exigiendo, no nos está forzando, nos está sugiriendo, porque eso es lo que mejores dividendos va a traer para nosotros, que podamos permanecer en Él. Punto número 3, una iglesia cristocéntrica, una iglesia saludable que es cristocéntrica, procura la unidad en Cristo Jesús. Nosotros pertenecemos a esta iglesia, a esta porción de iglesia que está establecida en Cunduacán. Es aquí en Cunduacán donde deberíamos estarnos congregando entonces. Todos los que somos de Cunduacán, qué bonito es poder ver las alabanzas en un lugar más grande. Qué bonito es poder estar en un lugar más lleno de gente. Pero todo eso, si yo quiero obtenerlo, porque sé que es maravilloso estar en una iglesia grande, una iglesia abundante, una iglesia llena de muchos hermanos, Dios nos habla hoy: permanece unido y trabaja unido. Nadie ha conseguido nada sin esfuerzo. Jesús, desde el primer momento de su ministerio, se esforzó. Y incluso se lo dijo a una persona, ¿verdad? Mira, no es fácil seguirme, es difícil. El Hijo del Hombre no tiene ni siquiera en dónde recostar la cabeza. Me estoy esforzando todos los días.
porque tengo un propósito definido, porque yo estoy unido a los deseos de mi Padre, decía Jesús, y el deseo de mi Padre es que todos procedan a un arrepentimiento. La pregunta es, ¿usted y yo estamos comprometidos con ese mismo propósito? Tenemos que trabajar en nuestra iglesia local, tenemos que colaborar. No solamente estoy hablando de la colaboración económica, hace falta la oración, hace falta la intercesión. La palabra dice, oren unos por otros, oren sobre todo por sus autoridades, porque es hacia donde el diablo va a apuntar para tratar de derribarlos, porque si la cabeza cae, todo lo demás del cuerpo es dispersado. Si el pastor es herido, las ovejas salen corriendo dispersadas. Tenemos que permanecer unidos. Efesios capítulo 4 versículo 11 al 13 nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Él ha constituido apóstoles, y el apóstol es aquel que es enviado, aquel que lleva su palabra, aquel que va levantando iglesias, aquel que va fortaleciendo líderes para ser establecidos en diferentes iglesias y poder continuar con la labor. Muchos dicen por allí que los apóstoles, el último de los apóstoles fue Pablo, pero entonces, ¿qué pasa con la labor que Dios les encomendó a ellos? Ahí terminó. No, ese trabajo va a continuar hasta que Cristo venga. El ganar almas, el llevar almas al arrepentimiento, ya terminó. No, sigue siendo necesario de que más personas seamos enviadas a diferentes lugares, seamos preparadas, seamos fortalecidas, seamos cultivadas, ¿verdad? Y seamos teniendo un equipo que nos respalde. Sabemos de antemano que nuestro mayor respaldo es Cristo Jesús. Pero por eso Él constituyó este maravilloso equipo. Este equipo se representa fácilmente con los 5 dedos de nuestra mano. Y los apóstoles representan este dedo pulgar, que es el que le da la fortaleza al puño. Nuestra mano pudiera estar cerrada así, pero la que le da la verdadera fortaleza es el dedo pulgar, que es el que representa al apóstol. Después dice, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El profeta es el que marca la dirección. El evangelista, si usted pone su mano, es el dedo más largo. Este dedo medio representa al evangelista porque es el que tiene un mayor alcance. El pastor está representado por el dedo anular, que es generalmente aquel en el que colocamos nuestro anillo de bodas, con el que nos casamos, ¿verdad? Y representa la unidad con nuestra esposa. Es por eso que este dedo representa al pastor, porque estamos casados con la iglesia, procuramos el bienestar de la iglesia, ayudamos a la iglesia. Probablemente también en algún momento fallaremos, todos los 5 ministerios, pero esto no significa que Dios sea malo o que esta distribución sea errónea o ya haya caducado. Llegamos a fallar por nuestra propia humanidad. Y por último, pero no menos importante, el dedo meñique representa al maestro, que probablemente en nuestra mano sea el dedo que menos importancia le demos, pero también forma parte de la mano. Y a pesar de ser pequeñito, ¿verdad? Si tú mueves tu dedo anular, no puedes moverlo sin dejar de mover el dedo meñique.
Por lo tanto, el ministerio de maestro con el ministerio del pastor deben trabajar unidos para entonces poder dar el crecimiento adecuado a la iglesia. Una iglesia cristocéntrica, una iglesia saludable, procura la unidad en Cristo. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo del 21 al 22. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado. ¿Tenemos que estarnos peleando? No. ¿Pueden haber pleitos dentro de la iglesia? Sí. ¿Por qué? Porque van a chocar caracteres, porque van a chocar nuestras formas de ser, pero lo que debe abundar es la armonía, el ponernos a cuentas. Por eso el Señor en su palabra nos dice, mira, si tú trajiste tu ofrenda ante el altar, deja allí tu ofrenda. Si te acuerdas que uno de tus hermanos tiene algo contra ti, alguno de tus hermanos tuvo un problema contigo, tú no con él contigo, pero no importa, sé humilde, ve, ponte a cuentas con él, y una vez que te hayas puesto a cuentas con él, regresa, y entonces entrega tu ofrenda. ¿Sí? Entonces, si volvemos a leer, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Si esos problemas que se van suscitando entre los hermanos no se van subsanando, lo que vamos a tener es una división. No pudimos hablarlo, no pudimos llegar a un punto de acuerdo, no pudimos decir, ¿sabes qué? Yo te amo, perdóname, o bien, te perdono. Nuestro orgullo pudo más que el amor de Cristo, y entonces obramos una separación, un rompimiento, y no es eso lo que nuestro Señor quiere. Él quiere que todo el edificio trabaje como una maquinaria perfecta, bien coordinada, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, para la edificación de sus santos. Y que todos podamos ser ese templo vivo en donde Él pueda habitar, en quien vosotros, sigue diciendo, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mi hermano, ¿cómo podríamos decirle a Dios, ven, habita en mí, cuando mi corazón está lleno de rencor, cuando mi corazón está lleno de orgullo, cuando mi corazón está lleno de odio, cuando mi corazón está lleno de puras cosas que a Él le desagradan? Lo primero que tenemos que hacer es limpiar la casa y llenarla entonces de Dios. Procurar la unidad en Cristo. Efesios 4, versículos 14 al 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Ya no vamos a andar de aquí para allá. Ya no vamos a andar emproblemados. Ya no vamos a andar haciendo berrinches. Ya no vamos a andar diciendo, ay, es que el pastor quiere más a fulanito y a mí no. Porque a fulanito le da privilegios y a mí no. Sino que vamos a enfocarnos. ¿Por qué será que el pastor no me da privilegios? Y me voy a enfocar en mejorar yo, en ver lo que el hermano está haciendo bien, y entonces hacer lo mismo. Dice la palabra, vamos a retener lo bueno, vamos a desechar lo malo. Sigue diciendo, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Personas que deliberadamente están enseñando equivocadamente
con miras a sus propios propósitos, a su propia conveniencia. Lo que nosotros debemos hablar es justamente y únicamente lo que está en la palabra de nuestro Señor, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, crezcamos en todo, en todo. Aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, o sea, bien unificado y unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Es usted líder? Usted es una coyuntura. Usted debe ser aquel que esté trabajando para mantener también la unidad. Si escuchamos que alguien está por algún error pensando algo diferente, tenemos que regresarlo a lo que la palabra de Dios nos habla. Porque nuestro trabajo no es decir, me llevo a esta parte de la iglesia y los empiezo a edificar yo, porque usted no es el pastor, sino que yo instruyo a las ovejas para que vengan a la vid verdadera, a nuestro Señor Jesucristo, a la enseñanza de la doctrina que está en la palabra de Dios, para que seamos fortalecidos y toda la ciudad pueda ver y tener evidencia de la manifestación de los hijos de Dios. Según la actividad propia de cada miembro, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El amor es lo que debe prevalecer en todas nuestras enseñanzas y en nuestra vida entera. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 5 nos dice, acercándoos a Él, no que Él esté lejos, es que a veces nuestro propio pecado nos hace sentir como que Dios se alejó, pero es cuando confesamos nuestro pecado que volvemos a ver a nuestro Señor de cerca, acercándonos a Él y decir, confiesa tu pecado, arrepiéntete de tu pecado, pide perdón por tu pecado y acércate a la piedra viva, aquel que fue desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogido y precioso. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Necesitamos mantenernos unidos, y esa unidad solamente va a poder ser posible cuando en ti y en mí crezca el amor de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 1 versículo 18 dice, a Dios nadie le dio jamás. A Dios Padre. Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Jesucristo pues, Él le ha dado a conocer. Él es la manifestación física de un Dios invisible, la manifestación amorosa. ¿Cómo trataba Jesús a todos aquellos a los que se acercaban? Con un amor verdadero, con un amor genuino, con un amor similar al que el Padre trató al Hijo pródigo, recibiéndole, no echándole absolutamente nada en cara. Si tú te has alejado de casa, regresa. Nadie te va a echar en cara nada de lo que has hecho. Sin embargo, sí te van a restaurar, te van a hermosear y te van a fortalecer. Juan 14, versículo 9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe.
porque ellos estaban esperando a Dios, pero Dios había comido montones de veces con ellos. Algunas personas piensan que Jesús no es Dios, piensan que es un iluminado o quizás un profeta, un maestro muy prominente, pero la palabra nos habla de que Jesús es Dios, tiene todas las características del Dios verdadero. Por lo tanto, solamente en Él puede haber salvación. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Debemos reconocer la deidad de Jesús, mantenernos unidos en su doctrina, para que entonces podamos ser una iglesia saludable. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es Dios, Él es nuestro Dios. Juan capítulo 17, versículo 17 al 19 dice, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad de Dios? ¿Dónde está plasmada la verdad de Dios? En su palabra. Dice, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, está diciendo Jesús, así yo los he enviado al mundo. Los he discipulado, los he enviado en un apostolado para que ellos le hablen tu verdad al mundo entero. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esta semana de santificación es la palabra de Dios la que nos va a mostrar qué áreas tenemos necesidad de estar limpiando para verdaderamente presentarnos santificados ante la presencia de nuestro Dios. Terminamos ya con esta última parte, este último pasaje. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. ¿Quién nos transforma? La palabra de Dios. No es la palabra del pastor, no es la oración del pastor, no es lo que me diga mi líder, es lo que la palabra de Dios me está diciendo. Y si esa palabra de Dios está dicha por tu pastor, está dicha por tu líder, está dicha por alguna persona llena del Señor, esa palabra va a obrar una transformación. No que yo venga como pastor y te haga manita de puerco, órale hermano, cambia, sino que la palabra de Dios te va a redarguir, va a llegar hasta lo más profundo, va a penetrar hasta lo más profundo, hasta el tuétano, y entonces hará la obra para la cual fue lanzada. Necesitamos ser una iglesia saludable, una iglesia que verdaderamente tenga a Cristo como su Señor y Salvador, como su único centro. Te invito a que ahora te puedas poner de pie y podamos elevar una oración ante nuestro Señor. Oh Dios Todopoderoso, en esta hora he venido ante ti, reconociendo que ha habido ocasiones en las cuales tú no has sido mi centro, en las cuales he tenido temor, porque he dudado. Ayúdame, Señor, a que yo pueda fijar mi mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe, que nuestra esperanza, que mi esperanza, Señor, esté depositada en ti, que mi confianza pueda estar depositada en ti, y que este tiempo de ayuno y oración puedan servirme a mí para entonces estar más afianzado en tu voluntad, aceptarla y vivirla con gozo.
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.